Muy bien, entonces ahora sí, vamos a la lección de escuela sabática. Vamos a aplicar bien esto. Bien. Ahí está, hermanos, en la pantalla. Pueden observar ustedes, hermanos. A ver, no sé si, bien, está un poco lento mi computadora. Tal vez sea el internet, no sé. Pero ahí está el título, hermanos. Bueno, no está todo el título, aquí está la fecha, ¿no? Miércoles 9 de agosto, hermanos. Hoy día es miércoles 9 de agosto. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Pueden dar lectura para confirmar, ¿no? Que se ve en la pantalla. Una miradita, a ver, hermanos, la pantalla de vuestro celular, vuestro laptop. Dice hermano, dones del Jesús exaltado. Muy bien, muy bien. Entonces ahí dice, ¿no? Dones, ¿no? Dones del Jesús exaltado, ¿no? Entonces habría que meditar un poquito, hermanos, para entrar de lleno en la lección acerca de este título, ¿no? ¿De qué vamos a estudiar? El título nos habla de la lección, ¿no? De lo que vamos a tratar. Dones del Jesús exaltado. ¿Qué cosas son dones, hermanos? Dones, ¿no? Del Jesús exaltado. A ver, hermanos, comentarios. ¿Qué es dones? ¿Qué entendemos por dones? A ver, ¿alguna participación? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Me escuchan? Está bien, hermano. Ah, ya, se Correcto. escucha. Ya, gracias. A Dones ver, será, algún... pues, dones será pues facultad que Dios concede a cuatro grupos de personas lo que está. Ahora yo preguntaría, ¿qué diferencia hay uno del otro si todos tienen la facultad de llevar o presentar palabra de Dios a las personas, ¿no? Eso sería su deber, su motivo de trabajo de estos cuatro grupos de personas, ¿no, hermano? Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Y pues ahí en la Biblia estamos leyendo en esta carta escrita por Pablo, ¿no? Y inspirada por Dios, por supuesto, y habla acerca de, como dice, ¿no? Un grupo de cuatro dones, de repente diríamos así, acerca de que Dios pone en la iglesia a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así dice, ¿no? Bueno, el hermano está haciendo su pregunta, si eso también corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? Así es, Hermano hermano. Justo, Sí, hermano Marcelino, buen día. buen día, hermanito, buen día con todos, hermanitos. En Dios está dando, en este caso, no, a través de su siervo Pablo, a entender que la iglesia tiene líderes, está bien organizado, ¿no? Y cada uno de estos cumplen una función. No tienen, por ejemplo, allí está hablando de apóstoles, es el enviado, ¿no? Profetas, luego evangelistas, pastores y maestros. No hay allí sacerdote. Terminó su función cuando Cristo murió. Ya no hay corderitos que sacrificar, ya no existen en el Nuevo Testamento sacerdotes. Solamente en Hebreos aparece nuestro Señor Jesucristo, que tiene el sacerdocio de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, pero también figuradamente cada padre de familia, cada jefe de hogar viene a cumplir el sacerdocio del Antiguo Testamento, como Job oraba por sus hijos cada mañana, presentaba sacrificios por cada uno de ellos, a ver que de repente uno de sus hijos haya ofendido a Dios. Pero también hay que ver que
en este momento hay problemas dentro de la iglesia adventista respecto a estos asuntos de los líderes, la lideranza. En algún momento la señora White habló, solo una vez habló sobre diaconisas, porque un pastor estaba haciendo visitas a las familias que tenían problemas en el hogar, con el esposo y la esposa en separaciones, en problemas de eso. Y la señora White escribió, dijo, elijan hermanas que puedan cumplir esa misión, que puedan visitar, arreglar esos problemas. No, usted, así el pastor le decía. Entonces, tomando esa premisa, ese escrito, la organización nombró a bien en la iglesia ordenar no, sino que elegir damas con nombre de diaconisas, porque en la Biblia no existe diaconisas, no existe, diáconos sí, pero no existe diaconisas, pero la señora juez recomendó que se debía elegir damas que cumplan esa función, pero con ese detalle solamente, que apoya a la iglesia de esa manera, pero no, ella tendría que bautizar o tenía que casar, no, porque eso es función del pastor, ni siquiera del profesor, el maestro, no. Entonces, cada uno cumple una función, pero en este tiempo en la organización, en congresos mundiales han querido que se les ordene como ancianas a damas y pastoras también, y eso la organización no aceptó, pero una unión del norte de Estados Unidos caprichosamente, desoyendo al Congreso Mundial, ¿no es cierto?, reunidos en diferentes congresos, en 4 sesiones sucesivas, dijo que no, pero ellos, desatendiendo a ello, ordenaron damas. Y eso está habiendo problemas dentro de la Organización Mundial, pero nosotros miremos a Cristo y veamos el estudio de la palabra de Dios con humildad y seguiremos firmes. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su aporte. Y justamente vamos a tratar en esta mañana de este asunto, ¿no? De los dones, esas facultades, esas capacidades de hacer un trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Que da Dios a sus hijos. Vamos a ver de Pero este asunto. también existen otras habilidades que da Dios a los seres humanos, que tienen que ver no solo con la iglesia, sino también con su participación en la sociedad, ¿no? Habilidades para poder desempeñarse y hacer un servicio. Porque según es lo que dice nuestro hermano Marcelino, aquí solamente los hombres nomás tendrían dones, pero existen otras habilidades que tienen los seres humanos, sean varones o mujeres, para hacer tareas y cumplir, hacer servicios, ¿no? Hermano Marcelino, ¿qué opina usted? No sé. Muy bien, muy Aló. bien. Sí, hermano. Hermanito, Ya, hermana. Continúa, buenos hermano. días, Sí, diga, hermano. buenos días con Buen día, todos. hermano. Buen Ah, día. la palabra don designa a una habilidad o capacidad de una persona que tiene cierta relevancia o que sirve para distinguirla del resto y con ella es capaz de realizar diversas acciones. Asimismo, debemos señalar que el don suele considerarse como algo que la persona recibe casi de manera divina o innata, dice, al nacer. Eso sería lo que dice acerca del don, hermanito. Muy bien, hermana. Gracias.
Bueno, hay un dibujo ahí en la pantalla, hermanos, que están viendo ahí. He tomado del internet esto, hermanos. Creo que Hermano, aquí. justo Sí, sí, pensé que diga, no estaba. hermano Pensé que mi Marcelino. pantalla, digo, mi micrófono no estaba abierto, por eso no. Es controversial este tema, pero sin embargo, cuando lo vemos con humildad, vamos a entender. Las damas tienen una linda acción dentro del pueblo de Dios. Por ejemplo, hay muchos libros que Dios hizo escribir a través de su sierva, Conducción del Niño, por ejemplo, Hogar Cristiano, por ejemplo, Preparación para los Jóvenes. Hay muchos libros justamente teniendo en la mano ello, las damas cumplen una linda función. Sin ellas, nuestros jóvenes, nuestros niños, la iglesia toda estaría desparramado. Estaríamos uno más del montón. Sin embargo, gracias a la función de las damas, de nuestras hermanas lindas en el mundo entero, cumpliendo su función, nuestra iglesia es firme. No estarían nuestros niños dentro de la iglesia si ellas no cumplen su función. Entonces, ellas tienen una linda función dentro de la iglesia, pero no como pastoras ni ancianas, porque esto han abierto la puerta a los católicos primero, luego los protestantes, y ahorita ya el segundo paso es ordenar a los homosexuales. Ya han hecho los evangelistas, los protestantes. Y el diablo, ¿cuánto estará pensando cuál será su sueño dentro de la iglesia también? Hayan pastoras homosexuales que estén casando entre hombres y entre damas. Eso es el problema del el diablo que quiere meter dentro de la iglesia. Y por ello nosotros con humildad debemos aceptar lo que la palabra dice y la organización dice. Muy bien, hermanos. Bien. Miren, hermanos, este dibujo que está aquí en la pantalla, ahí, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, ¿no? Él ha sido exaltado. Recordemos que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, ¿no? Que se encarna, hermanos. Toma naturaleza carnal y nace, ¿no? De la Virgen María, ¿no es cierto? Eh, Nace como ser humano, así como nosotros hemos nacido, 100% humano. Entonces, él tiene un propósito, o sea, Emanuel su nombre, ¿no? Dios con nosotros. Su propósito es que en forma humana él pueda representarnos, así como un padre tenemos todos los seres humanos, que es Adán, que nos representa a todos en la humanidad, Adán, nuestro padre. Él cayó en pecado, pues, y este segundo Adán, que es Jesucristo, ¿no? Es el Dios encarnado. Entonces, este segundo Adán es el que viene, pues, ¿no? Para humanamente, ¿no? Él eh, pagar por nuestros pecados, ¿no? Hacernos justicia, ¿no? O sea, en este caso nadie puede justificarse, todos somos pecadores. El único que no pecó es Jesucristo. Él vino justamente para eso, luchar, ¿no? Contra las tentaciones, contra el diablo, ¿no? Las tentaciones, y venció, pues, ¿no? Y pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, no cometió ningún pecado, al tercer día resucitó y fue exaltado, pues, ¿no? Primero descendió a esta tierra y luego ascendió, subió al cielo, así como ser humano, ¿no? Y desde allí el Señor Jesucristo, pues, de hecho, ¿no? La Biblia hemos estudiado, dice que Dios concentró en el Señor Jesucristo su presencia y no su poder, su sabiduría, todo lo que es Dios está concentrado en el Señor Jesucristo. Entonces, Él exaltado que está ahora en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, como nuestro abogado y como nuestro Dios también. Entonces, da dones. Él, con todo su poder, da dones, da capacidades, ¿no? O sea, lo que nos podemos imaginar, ¿no? Para el servicio de Dios, justamente para qué, pues pone, ¿no? En la iglesia Dios, ¿no? En este caso, ¿no? Estas tareas, ¿no?
como tarea de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y maestro, es lo que estamos estudiando, ¿no? Y, y en la Biblia se encuentran otros nombres también, ¿no? Como ancianos, y entonces, o diáconos también, ¿no? Que está escrito en la Biblia, ¿no? Responsabilidades que se dan, ¿no? Entonces, ¿para qué es todo ello, hermanos? Bueno, sin dejar de lado también los textos bíblicos que hablan acerca de la participación, no solamente del varón, sino de la mujer, ¿no? Dentro de esta tarea, ¿no? Que Dios da del evangelismo. Siempre las mujeres han estado presentes en la labor misionera que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque estaban acompañando ahí. No se les menciona así, pero tenían sus tareas, ¿no? Ellas estaban trabajando arduamente en el servicio seguramente para atender al Señor Jesús, a los discípulos y todo ello, ¿no? Esa es humildad, ¿no? No, ahí no estaban, ¿no? Como diríamos, ¿no? Habían 12 discípulos a los cuales llamó el Señor Jesucristo, ¿no? Pero había mujeres que también acompañaban, pues, hermanos, aunque no fueron mencionadas ellas, pero ahí está, hermanos, la participación de hombres y de mujeres. Pero sí, humildemente hay que aceptar, ¿no? Las responsabilidades que Dios da, ¿no? Al varón. Y también cuando dice Dios, ¿no? En su palabra, que el varón, o sea, el esposo es cabeza de la familia, del hogar, ¿no? Entonces, así como Jesucristo es cabeza de la iglesia, ¿no? El que es humilde y la hermana que es humilde acepta, pues, ¿no? Pero cuando uno no es humilde, pues no acepta lo que dice Dios, ¿no? ¿Por qué dice? Y hace sus reclamos, ¿no? Y dice, no, yo, pues, ahí es donde uno, entonces, se revela, entonces lucha contra lo que dice, ¿no? La palabra de lo que dice Dios, porque uno tiene que ser humilde, ¿no? Si nos da un rol determinado Dios, pues humildemente hay que aceptar, ¿no? Porque no por eso dejamos de ser inferiores, ¿no? Unos y otros, ¿no? Entre varón y mujer, ¿no? Eso es importante. Sigamos el ejemplo de la mamá del Señor Jesucristo, que cuando Dios lo elige a ella, ella dice, pues, ¿qué dice, hermanos? A ver, ¿qué dice ella? ¿No? Cómo acepta ese rol que le da para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, ella dice, yo soy la esclava del Señor, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme lo que ha determinado Dios. Así tiene que ser una hermana, ¿no? O un hermano también nosotros, ¿no? Así como que nosotros también, pues, ¿no? Lo que Dios nos dice que sirvamos con una determinada tarea, hay que servir con esa tarea, ¿no? Ese rol que nos da, entonces también, ¿no? Respetar eso, ¿no? Es importante. Cuando nosotros queremos cambiar a nuestra manera, a nuestra concepción, ahí sí, ojo, hermanos, no hay que darnos cuenta que, así como Lucifer, pues él no se agradó, no, pero ¿por qué? Reclamó, pues, ¿no? Y ese es el conflicto que tenemos en el universo, justamente así, ¿no? Él se levantó y dijo, no son las cosas así. Y a su manera, a su pensar, se independizó de Dios, pues, y él quiere ser Dios, engañando a la gente, se hace adorar, ¿no? Como si fuera Dios, cambia los mandamientos de Dios y tantas otras cosas. Anda a su parecer. Entonces, no cometer ese error, hermanos y hermanas, para que esa disensión, ese conflicto, que dentro de nuestra propia iglesia, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día, no debería haber eso, pero sí, tenemos entendidos que una de las divisiones se ha revelado, ¿no? Y entonces no hace caso por lo que dice el Señor, ¿no? A su parecer ellos están haciendo y ya pues no, ya Dios es el que también dirige la iglesia como cabeza. Humanamente no se puede hacer otra cosa sino dejar que Dios actúe también, ¿no? Y Dios siempre está actuando con su iglesia. Bueno, hermanos, ahí está. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. Esto es importante, ¿no? Ayer había una pregunta, ¿no? De nuestro hermano, este, Elías, ¿no? Al respecto, por ejemplo, no, sí, la Biblia dice de que el Señor Jesús
se fue, pues, ¿no? A la vista de sus discípulos, se levantó en el aire y desapareció entre las nubes. El hermano decía de que yo veo que ahí solamente el Señor Jesucristo y no veo que otros seres resucitados hayan ido con él. Y justamente, ¿no? Nuestra hermana Mónica me hacía ver Primera de Corintios, ¿no? Y, a ver, voy a ver esto, hermanos, para que siempre a veces el hermano se pregunta, texto bíblico, ¿no? ¿Dónde dice que hay primicias? ¿No? Hay primicias que también no se fueron con el Señor Jesús, o bueno, más o menos la pregunta era en esa dirección, ¿no? Y es bueno, ¿no? Preguntar siempre y ver lo que dice la Biblia. Voy a abrir aquí, hermanos, tal vez para siempre responder, ¿no? Con la Biblia es importante. Entonces acá, a ver, voy a ver justamente Primera de Corintios, aquí está el capítulo 15. Vamos a ver aquí, a ver, creo que está por este versículo. Voy a leer aquí 19. Voy a viendo mi computadora. A ver, ahí estamos. Muy bien, hermanos, ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, entonces aquí vamos viendo. Eh, bueno, el 20, a ver. Aquí está hablando en el contexto, no recuerdo de que están hablando de que hay personas que en ese tiempo no creían en la resurrección, pues, no creían en la resurrección. Y entonces en el 19 dice así, no. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y ellos decían, pues no, no hay resurrección, así que Cristo no resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces Pablo dice, está ahí, ¿no? Argumentando y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos pues, los más indignos de conmiseración de todos los hombres. Si no ha resucitado Cristo, entonces pues, por las puras estamos acá, eso está diciendo. Mas ahora Cristo ha resucitado, afirma pues no el apóstol Pablo. Y como nosotros también lo afirmamos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Eso hemos estudiado, hermanos. De que el Señor Jesucristo es la primicia, ¿no? De los resucitados. Y sobre todo en la importancia, hermanos, ¿ah? Es primero nuestro Señor Jesús, porque su resurrección es muy importante, que gracias a su resurrección, entonces podemos, los demás seres humanos, pues resucitar para vida eterna. Bueno, en base a ello, ¿no? Que en importancia, ¿no? Así como se dice primera dama en un país, ¿no? La esposa del presidente, primera dama, es solamente por importancia, no es porque ha nacido. La primera mujer sería Eva, ¿no? Eso recalcar, hermanos. Los primicia de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y es simbolizado pues por los primeros frutos, ¿no? También que se ofrecían a Dios. Pues todo esto era. Después dice, hermanos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también pues por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán somos mortales. Y por nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos vida eterna, ¿no? Si tenemos a Jesús, tenemos vida eterna. Y viene la resurrección de los muertos cuando venga el Señor por segunda vez. Pero vamos a seguir viendo. Dice aquí, dice el siguiente texto, 23. Pero cada uno en su debido orden. Esto, hermanos, es importante. Esta partecita es importante. Pero cada uno en su debido orden. Primero, ahí está, hermanos. Cristo es el que resucita. En primer lugar, Cristo. Después de Cristo viene, hermanos, aquí están las primicias. Las primicias. Ahí está hablando, ¿no? Tal vez respondiendo a la pregunta de nuestro hermano. Las primicias. Luego, Hermano Justo, los que son de Cristo en su venida, dice, ¿no? Termina este hermano. Entonces dice, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que nosotros, cuando venga el Señor Jesucristo, también seremos resucitados, ¿no? Entonces, hay un orden, ¿no? Hay un orden que está mencionando aquí, hermanos, ¿no? Por eso yo pedí ayuda. Siempre les pido ayuda, hermanos. A ver, vean la Biblia, sí, porque sé que hay en la Biblia y yo no los recuerdo dónde está.
Por eso pido ayuda. Entonces, siempre cuando preguntan así, participen, hermanos. Ah, bueno. Bueno, sí, hermano Marcelino. Mateo, capítulo 27, versículo 51, 52, dice, y he aquí el velo del templo, desde el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esas son las primicias del que habla 1 Corintios. Amén, amén. Sí, justamente, pues gracias, hermano Marcelino. Yo no recordaba, no sé que existe, ¿no? Entonces, yo lo hablo, lo digo nada más. Y entonces, gracias por su apoyo. Entonces, ahí está. Repítame el texto, hermanos. Repite el texto, hermanos. Está en Mateo capítulo, ¿cuánto dijo? 27, 50 al 53. Muy bien. Entonces, ahí está, hermanos, en el 27 y el 50, ¿no? Ahí ha leído nuestro hermano esos textos bíblicos, hermanos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Confirmar corroborar las cosas que se está estudiando con la palabra de Dios, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Ahí dice, ¿no? En el 52, se abrieron los sepulcros, ahí está, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿no es cierto? Entonces, después dice ahí, ¿no? Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que estaban muertos, se levantaron, o sea, resucitaron. Ahí está la Biblia, ¿no? Escrito está. Han resucitado, hermano. Cuando el Señor Jesús murió, resucitó. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después se menciona eso, vinieron pues a la santa ciudad y aparecieron a muchos hermanos. Miren, estos hombres que han resucitado, estos santos, han aparecido a muchos. O sea, en otras palabras, creo que los comentarios ya en Espíritu y Profecía hacen mención de que predicaron, pues, ¿no? También estas personas, ¿no? Aparecieron a muchos. Bueno, ahí está, palabra de Dios, escrito está. Y así, hermanos, a veces hacen preguntas nuestros hermanos, apoyen hermanos que están pendientes ustedes con un texto bíblico para dar respuesta, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a entonces continuar con nuestra lección. Eso es un paréntesis, hermanos, que es muy importante, ¿no? Responder a las preguntas porque a veces uno se queda, ¿no? Sin respuestas. Bien, hermanos, ahí está nuestra lección de escuela sabática con el dibujito que el Señor fue exaltado y Él es el que da los dones, pues a través del Espíritu Santo, pues esos dones se tiene, esa responsabilidad se tiene dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, vamos a ver acá, hermanos, un poco lento está mi computadora. Ujú. Vamos a ver, un momentito. Bien, ahí está. Dice así, hermanos, ¿no? La lección ya. Sobre la base de Salmos 68, capítulo 68, versículo 18, ¿qué dice ahí, hermanos? Dice ahí, subiste a lo alto, dice. Estamos hablando de salmos, ¿no? Subiste a lo alto, referido, ¿no? A nuestro Dios, ¿no? Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, ¿no? Ahí está, los dones para los hombres y también para los rebeldes, también dice, ¿no? Para que habite entre ellos, dice aquí, ¿no? Para que habite Dios, dice. Estoy tratando de ver qué significa, ¿no? Dice aquí, Yah o Hak. Entonces, hermanos, pues ahí está viendo de que está referido a nuestro Dios como un nombre de nuestro Dios, el yo soy, ¿no? Como el nombre de nuestro Señor.
Pablo dice aquí, acaba de describir que el Jesús resucitado, hermanos, en la carta, ¿no? De Pablo ahora, entonces está describiendo que Jesús resucitado y exaltado y victorioso, da dones a su pueblo desde lo alto, hermanos. Pregunta, ¿qué dones da el Jesús exaltado y con qué propósito? Pues ahí está la pregunta también, ¿no? Y en el dibujo ya hemos visto, pero leemos la Biblia, ¿no? La Biblia. Y él mismo constituyó, dice en Efesios 4, ¿no? 11 al 13. Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, aquí está haciendo mención a aquí apóstoles, ¿no? Está lento aquí. En mi máquina creo que es la que está lenta, hermanos. No está, debe ser. Entonces aquí, hermanos, miren, apóstoles, profetas. ¿Qué es un apóstol, hermanos? ¿Qué cosa es un profeta? Evangelistas. ¿Qué cosa es un evangelista, hermanos? A ver si colaboran. ¿Qué cosa es un pastor y maestro, hermanos? ¿Qué cosa es, no? A ver si ustedes pueden colaborar, hermanos. Apóstol, ¿qué cosa es un apóstol, hermanos? ¿Qué es un profeta? Y Dios ha puesto, ¿no? Dentro de la iglesia, apóstol, ¿qué es apóstol? ¿Qué es profeta? ¿Qué es evangelista? ¿Qué es pastor? ¿Qué es maestro? Y dice que estas responsabilidades Dios da dentro de la iglesia. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y ahí contesta y dice, a fin de perfeccionar, hermanos. Ahí está. A fin de perfeccionar, ¿no? Y vamos a ver. Bueno, esta palabra, hermano. Perfeccionar. ¿Qué cosa es, hermanos? Perfeccionar. Perfeccionar. ¿A quién? Aquí está hablando de los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Perfeccionar a los hermanos, a la iglesia. Claro. Entonces, a los hermanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hermano tiene una determinada responsabilidad, ¿no? Es un líder, entonces necesita pues estar capacitado, ¿no? Capacitado. Así como Pablo lo escogió como líder, pues Dios, ¿no? Y lo capacitó Dios, ¿no? Lo capacitó. Le instruyó, le reveló muchas cosas, le enseñó para que cumpla ese rol de discípulo también, pues, ¿no? Él, ¿no? Es un apóstol del Señor, es un apóstol del Señor, un servidor del Señor, dice él, ¿no? Entonces, así, ¿para qué se ponen, ¿no? los líderes aquí? Entonces, ¿para qué? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio es que nosotros, por ejemplo, también necesitamos ser capacitados, pues, ¿no? Para predicar el evangelio. El ministerio es el trabajo que se tiene que hacer, no en esta vida, o sea, llevando el evangelio. O sea, llevar el evangelio, ese es ministerio, hermanos, es un trabajo, hermanos. Dice aquí, entonces, estos dones se dan, no dentro de la iglesia a los hermanos, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, ¿no? Los hermanos para que cumplan pues con esta obra, este ministerio para la edificación. Ahora, la iglesia debe ser edificada, hermanos, simbólicamente, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuerpo de, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no?
Entonces, los propósitos están ahí, hermanos, ¿no? Estamos leyéndolo lentamente para entender, ¿no? Lo que dice Dios en su palabra. Entonces, propósitos, hermanos, edificar la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad. Ese es el objetivo, ¿no? Unidad de la fe. No estemos ahí, ¿no? Cada uno con su apreciación, con su idea, con su pensamiento. Debe haber unidad, ¿no? De la fe. Pues si vamos a estar ahí nosotros, cada uno con su propia idea, con su propia apreciación, así, no hay pues unidad. Entonces tiene que haber esa unidad de la fe. Para eso es de que se capacita a los santos, para que los líderes así puedan también dentro de la iglesia también capacitar a toda la hermandad, ¿no? Y todos estemos unánimes en la fe. O sea, en las doctrinas, en los mandamientos, en todo lo que dice la Biblia, pues, unidos, o sea, uno solo. Y también dice el otro propósito, y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, conocer al Señor Jesucristo. Ese es el propósito también, hermanos, ¿no? El conocimiento del Señor Jesucristo, conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, es el modelo, pues, el Señor Jesucristo, ¿no? Hay varón perfecto, hermanos. El Señor Jesucristo es nuestro modelo. Si hay que mirar a alguien, ¿no? Como cristianos, no es al pastor Bullón, no es al pastor Bor, no es al hermano tal, o amigo, a Marcelino. A nadie se tiene que ver, porque si nos miramos, nosotros vamos a encontrar, pues, hermanos, defectos completamente y nos vamos a decepcionar de la vida cristiana. Si nos miramos nosotros como modelos, no somos nada de modelo, ningún ser humano en esta tierra. El único Hermano, modelo es nuestro Señor Jesucristo, que es varón perfecto. Sí, hermano, alguien quería participar. hermano, un aporte dice, 1 Corintios 14:32 dice lo siguiente, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Seguramente quiere decir que el profeta anterior lo que dijo y tiene que repetir lo que dijo el profeta posterior. Eso es seguramente, quiere decir, ¿para qué? Para que haya unidad. ¿Para qué? Para la Claro, edificación de la iglesia. Gracias, hermano. correcto, correcto, hermano, muy bien. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo, ¿no? De que Dios da dones dentro de la iglesia, se capacita, tenemos, ¿no? A los líderes y todo, para que instruyan a toda la iglesia y todos estemos unidos, unánimes en la fe, en las creencias, en las doctrinas, en todo lo que dice su palabra del Señor. Y así que nuestro modelo y nuestro carácter, en la formación de nuestros hábitos, hermanos, que nuestro carácter, seamos pues así, así, un varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Es el modelo. A la medida, miren, habla de medida también, hermanos, medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden que en Señor Jesucristo Dios puso todo lo que es Dios, ¿no? En el Señor Jesucristo como humano que Él es, o que estuvo en esta tierra, ¿no? Y sigue pues como humano allá en el cielo también el Señor Jesucristo, ¿no? Pero Dios puso todo en Él, ¿no? Todo lo que es su amor, su justicia, todo está concentrado en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que mirar a Él, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo y crecer. Cada día que vamos estudiando, vamos a creciendo un poquito más, porque estamos conociendo más al Señor Jesucristo. Bueno, el comentario dice, hermanos, aquí la lección, Pablo identifica 4 grupos de personas, hermanos, que reciben dones como parte del tesoro que el Jesús exaltado da a su iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores y maestros. Bueno, vamos a tratar de decir, ¿qué es apóstol, hermanos? A ver si colabora. Nuestro hermano decía enviados, o sea que Dios no elige y nos elige y nos envía, pues es apóstol. ¿Ya? Bueno, así a los discípulos lo ha hecho, que no son apóstoles. Profetas son pues personas así como nosotros también, instrumentos de Dios. Dios ve, ¿no? A la persona, caso por ejemplo, voy a hacer mención ya a nuestra hermana Elena G. de White, es una jovencita que no valía para nada, estaba enfermiza y todo, no tenía
prácticamente no valía para nada ya. Pero sin embargo, hermanos, eligió justamente, tal vez esto choca, ¿no? A los hermanos o a las personas que escuchan cuando digo esto, ¿no? Y justamente de eso se trata, hermanos. La persona que va a ser utilizada por Dios es persona no que tiene, que va a usar sus conocimientos, o sea, le va a aportar a Dios de alguna manera con lo que sabe, con lo que siente, no. Es que justamente personas que no tienen nada, pues, ¿no? Más bien lo va a usar al 100% Dios. Y justamente yo veo así a la hermana Elena G. de White. Lo utiliza también para revelarle muchas cosas justamente para la iglesia, ¿no? Para nuestra iglesia, hermanos, especialmente, ¿no? Para que podamos entender lo que está escrito en la palabra de Dios de mejor manera, ¿no? Entonces, un profeta es elegido por Dios. No se elige uno, no estudia en la universidad teología para ser profeta, no. Entonces, Dios conoce los corazones y elige Dios y sabe quién va a hacer su voluntad. Por eso que Dios les. Entonces, el profeta es un creyente en Dios que es elegido por Dios y es un instrumento, ¿no? De Dios, ¿no? Bueno, evangelista, bueno, el que lleva el evangelio, pues, ¿no es cierto, hermanos? Lleva el evangelio. Pastores y maestros, hermanos, también, pues, ¿no? Los pastores son los que van a cuidar la grey, o sea, la hermandad, ¿no es cierto? Así como a Pedro le dice, mira, ¿me amas, Pedro? Ya. Le dice, ¿no? Le encomienda, ¿no? Las ovejas, dice, pastorea mis ovejas, dice, ¿no? Entonces, y maestros también, pues, hermanos, maestros que enseñan también, ¿no? Entonces, eh, aquí seguro van a surgir preguntas al final. Vamos a ver, continúo leyendo, ¿no? La estructura de la frase griega sugiere que estos son un solo grupo, dice, ¿no? Dando estos dones un solo grupo, porque hay bastantes dones, ¿no? Como decía nuestra hermana, hay muchos dones que Dios da, ¿no? Pero aquí hay un grupo, ¿no? De los cuatro que estamos leyendo, ¿no? Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Cristo da estos dones para llevar a cabo una obra importante a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos repitiendo. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, pues no. O sea, Dios quiere que espiritualmente tengamos que crecer, ¿no? Hasta esa estatura, ¿no? Mirando al Señor Jesús. Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas. Aquí entonces viene, hermanos, ya ingresa la lección referido justamente a la iglesia adventista, hermanos, a la iglesia adventista. Entonces, nuestros hermanos inicialmente, dice aquí, ¿no? Era pues, ¿no? Este texto bíblico sobre todo, ¿no? Este último aspecto era de especial importancia para los primeros adventistas, quienes reflexionaban sobre los dones espirituales de Elena de White, ¿no? Entonces, los primeros adventistas veían a la hermana Elena G. de White, lo que escribía y todo ello, ¿no? Como le revelaba a la hermana, ¿no? A través de visiones, sueños, bueno. Entonces, ahora dice aquí una pregunta, ¿no? La Biblia, ahora, ¿valida la función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles o el don continúa hasta la venida de Cristo? Entonces, la reflexión de los hermanos se hacían esa pregunta, ¿no? Si la función del don de profecía era solamente hasta donde el Señor Jesús estuvo, como dice aquí, a veces sí, pues, ¿no? Función del don de profecía en la iglesia solo durante el tiempo de los apóstoles, hasta ahí nada más, o continúa hasta adelante, hasta nuestros días, hermanos. Esa es la pregunta. La otra pregunta dice, bueno, ahí dice, o el don continúa hasta la venida de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Continúa todavía este don, hermanos, del don de profecía? Dios puede usar en nuestros días todavía así, elegir un siervo, una sierva de Dios para que lo utilice. A ver, ahí está la pregunta, hermanos.
Eso es lo que ellos también se preguntaban, ¿no? Entonces decían, y ahora esta hermana que ya es de este tiempo, ella será también profetisa. Se preguntaban, pues, ¿no? Los hermanos, ¿no? ¿Será, no será? Entonces uno cuando escucha, ¿no? Entonces esta hermana dice que profetiza, dice, ¿no? Entonces, como yo sé que ella puede ser o no ser, entonces eso es lógica esa pregunta, ¿no? Lógico. Bueno, de repente, hermanos, aquí algo que podemos señalar es de que hay varios textos bíblicos que dicen que en los últimos tiempos vuestros hijos, vuestras hijas soñarán, verán visiones. Bueno, eh, profetizar, pues no, vuestros hijos, hijas, nuestros ancianos también, ¿no? Hermanos, entonces encaja, pues, ¿no? Que para nuestros días también, ¿no? Dios puede elegir, ¿no? Pues así como personalmente yo creo, ¿no? Que lo ha elegido a esta hermana, ¿no? A la hermana Elena G. de White, dentro de la iglesia adventista, para dar mucha instrucción, ¿no? Dios, especialmente para nosotros, ¿no? Para la iglesia adventista, ¿no? El séptimo día. Y bueno, pero uno se puede hacer la pregunta, pues de repente tu hermano que estás en la sala, entonces te hace la pregunta, pero ¿cómo sé que ella es una verdadera profetisa? Pues no, claro, yo también me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé? Y que no sé cómo de repente es ah, un instrumento del enemigo que me puede estar engañando. ¿Cómo yo reconozco a un verdadero profeta? Un verdadero profeta, hermanos, tiene que hablar de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si le aumenta algo a lo que dice la Biblia, ahí sí. Hasta la misma hermana creo que eso, desechen mis escritos. Si está aumentando algo o le está quitando algo a lo que dice la Biblia, pues ya, no, eso es falso, pues. No es de Dios. No puede aumentar nada ni puede quitar nada, hermanos. El verdadero profeta habla de acuerdo a lo que está escrito, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Me gustaría que todos participen. Bueno, es Sería bueno. importante lo que voy a decir. En los tiempos de Jesús y antes del tiempo de Jesús también, solamente se le consideraba como la palabra de Dios, el Torá. Y este Torá era los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Este era el Torá, solamente ellos aceptaban como palabra de Dios, como inspiración canónico, algo así. Pero los otros profetas que vinieron posteriormente tenían que ser probados con el canon, o sea, con los 5 libros anteriores. Si no se contradicen, entonces aceptaban. Y de ahí que los del Antiguo Testamento son divididos en profetas mayores y profetas menores, ¿no? Pero en la Septuaginta, más o menos 300 años antes de Jesús, se reunieron 70 ancianos de cada tribu, parece que eran 2 o 10, algo así, pero eran 70. Ellos se le considera como la Septuaginta. Y ellos organizaron o recopilaron o aceptaron, canonizaron el Antiguo Testamento en los 37 libros que conocemos. No están allí los libros apócrifos. Eso es lo que usó nuestro Señor Jesucristo cuando en San Lucas 4:16 fue a Nazaret, donde se había criado, entró a la sinagoga y le fueron dados el libro de Isaías. Mira que no lo dan los 5 libros sino antiguos, sino que ya canonizado Isaías. De los 37 libros, uno de ellos agarra y allí lee una parte cuando dice, no, este es la profecía que se ha cumplido delante de vosotros, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces, idénticamente también los escritos de la señora White tienen que ser probados con la Biblia.
Así como usted dice, no puede ser añadido ni puede ser quitado lo que los anteriores profetas han escrito. De ahí que se conoce a un verdadero profeta. Muy bien, hermanos. Bueno, hay una medida entonces, hermanos, ¿no? Así como para ver la medida exacta, digamos, de una mesa o de una casa. Bueno, entonces tiene que ser preciso, pues exacto, hermanos, ¿no? Entonces, así como dice el canon, ¿no? Entonces tiene que ser medido, ¿no? El que se dice ser profeta, entonces tiene que ser medido. Si hay alguien que dice es profeta, y entonces, pero no sigue el ejemplo de Jesús, ese es un falso profeta. Es un falso profeta. Ahora, ¿qué tantas otras cosas más se puede mencionar, hermanos, de un verdadero profeta? Entonces tiene que pasar todos ¿no? Esas pruebas para que realmente se pueda decir que es un verdadero profeta. Aunque la hermana Juay ella no se Hermano consideró Justo, profetista. Sí, sí, hermano hermano. Justo, es verdad que usted dice, lo que usted dice, que falso profeta es el que habla pero no cumple. Así es, Entonces hermano. pueden ser, eh, puede ser cualquier ser humano que hable y no cumpla lo que está hablando. Ese es falso, un ser, persona que está hablando falsamente. En el caso de la hermana Elena de Hoy, ella es mujer y ha sido profeta. Mm, Ahora en la Biblia, yo estoy leyendo acá el libro de Corintios, a ver, Corintios capítulo de los dones, ¿no? De los dones. Ay, 12 no. debe ser. Primero Sí, Corintios los 12. dones son muchos dones del Espíritu Santo. Usted solamente está mencionando algunos, pero esos dones puede tener cualquier ser humano. Yo quisiera que me aclaren. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser... entonces, no dice aquí en la Biblia eso que usted está diciendo, que dones solamente tienen los hombres. Entonces, eso quisiera comentarles, no entiendo. Muy Está bien. bien. A ver, hermanos. De hecho, no, Manolito, no. Para el varón, sí, sí, hermano Marcelino, a ver, continúe. disculpe que le interrumpa. No, no, Linda está bien. pregunta de la hermana, qué bueno, hermana. Muy buena la pregunta, exactamente. Eh, en la Biblia hay muchas profetisas. Ana, la esposa de Isaías, también era profetisa, porque en el capítulo 1, versículo 3 dice, y el profeta conoció a la profetisa y dio a luz a un niño. De su esposa era también profetisa. María también era profetisa, Débora era profetisa. Las cuatro hijas de Felipe en el Nuevo Testamento eran profetisas, aunque sus escritos no están en la Biblia. Las damas podían ser profetas, pero ellas no bautizaban. A ellas no se le ponía la mano encima para ordenación como al pastor, ¿no es cierto? La señora White nunca ella bautizó, tampoco se le impuso la mano como pastora, ¿no? Pero ella predicaba, ella hacía la vez incluso un día levantó su carpa y ella predicaba. Y en ese pueblo, en la biografía ustedes van a leer, había una carpa y en ese pueblo donde habían las policías han sido ordenados para que le protejan, pero el policía que ha ido a proteger vio ángeles allí cuidando. Entonces, yo estoy aquí de más, se fue, pero se convirtió, fue un cristiano. Entonces, muchas cosas, muchos milagros hace cuando alguien hace con humildad el cumplimiento de las ordenanzas de Dios. Todos somos enviados, damas y varones, pero cada uno la función que debe desempeñar. Por ejemplo, Jesús nunca bautizó a nadie. Los apóstoles bautizaban, pero ninguna dama se menciona que ellas bautizaron, no. Eso es lo que hay que ver. Pareciera esto nota que somos machistas. No, Dios dice así en la palabra de Dios y en el Espíritu de Profecía también corrobora. Entonces, no es machista, sino que lo que enseña la palabra de Dios.
Muy bien, hermano Justo. también algo más, antes hermanita, de repente que me olvidé antes, hermanita, un ejemplo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, hay un don, un regalo, una capacidad que da Dios, ¿no? Al ser humano. Y pues que Dios es la fuente, pues, que da a todos. Al creyente y al no creyente, hermanos, a todos está dando todas las capacidades que tiene. No va a decir que esto es de mí, solamente no de Dios. Dios es el que ha hecho al ser humano y así que todo, el asunto es quién lo utiliza para bien y quién lo utiliza para mal. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando, hermanos, los que van a, por decir un joven, ya, agarra una guitarra y con esa guitarra, tengo un amigo, por ejemplo, que se ha vuelto alcohólico, pues tocaba sus cantos, ¿no? Igual que un cantante, y estaba en la cantina y no le faltaba la cerveza y la comida. Bueno, ahí en la cantina y arruinó su vida, pues alcohólico se volvió. Pero otro joven puede agarrar la guitarra y puede cantar y alabar al Señor. Ese don lo puede utilizar para bien, para unir a la iglesia, para predicar a través del mensaje del canto, así como lo hace nuestra hermana Michelle Matthews, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está. Es la diferencia, hermana, ¿no? Que usted, por ejemplo, es médico, entonces puede utilizar para servir al Señor, haciendo bien las cosas, ¿no? Para gloria de Dios. Pero también lo puede pasar en negocio. No importa, usted lo puede mantener enfermo, nomás al paciente enfermo, pero para ganar plata, pero no le importa curar, sino, o sea, como lo hace mucha gente así, ¿no? Entonces los dones, ahí está la diferencia. Dice, para la unidad de la fe, para eso no se utiliza pues esa capacidad. Para el conocimiento del Señor Jesucristo, a su estado perfecto, a su madurez, pues de cristianos, pues no, que en verdad seamos cristianos. Pues ahí está la diferencia, la pregunta que hacía nuestra hermana, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, ¿no? Que una persona, ¿no? Está realmente haciendo lo que Dios dice o no. O sea, con el don que Dios da, ¿no? O las capacidades también que Dios da en forma general. Pues, hermana Mónica, por favor, continúe. Buenos días, hermanos. Bueno, justamente lo que usted dice es que los dones son para todos los hombres, lo dice el versículo 8, el capítulo 4, versículo 8 dice que es para todos. Entonces, como decía usted bien también, nosotros los usamos para gloria de Dios y otros lo usan, ¿cierto?, para su propio beneficio. Eh, a lo mejor lo que estaba preguntando la hermana también, y perdón si estoy equivocada, hermana Belea, existen dones y estos son los dones que Dios nos da a todos. Y existe también otra cosa que son los frutos del Espíritu, que es otra cosa totalmente diferente. La paz, el amor, perdón, se me olvidan los frutos, pero son los frutos del Espíritu, que son cosas totalmente distintas. Los frutos del Espíritu son los que reciben los hijos de Dios. Y estos dones no son para, los frutos del Espíritu no son para todos, o sea, los podríamos recibir todos si estamos para gloria de Dios. No sé si me explico. Muy bien, hermanos. Bueno, voy a dar lectura para, va a haber más Sería preguntas. bueno, Sí. disculpe Ajá. hermano, justo, Ajá. sería bueno leer el Primero de Corintios capítulo 12, ¿no? El capítulo 12 hace una explicación más amplia de los dones. Hay, como usted dice, hermano, justo, el dones espirituales tiene todo ser humano, no necesariamente tiene que ser adventista, puede ser católico, puede ser ateo, pero tiene los seres humanos dones naturales que Dios le da. Muy bien, Entonces, claro. eso, sea Ajá. mujer, sea hombre, sea niño, sea anciano, el Señor da habilidades, capacidades a los seres humanos para administrar, por ejemplo, Ajá. para, Entonces, para dominar lenguas, entonces, ajá, esos dones los da Dios indistintamente de su sexo. claro. Ahora, en la iglesia, Ujú, en la ujú, iglesia, eh, puede haber pastores, puede haber maestros, pero, pero los que no cumplen eso que están hablando son falsos, pues. ujú. Entonces, Así es, hermanos. eso un poquito pienso que debemos de estudiar este tema con la mente amplia porque estaríamos restringiendo aquí solamente
los hombres y ciertas... entonces, no, en la vida práctica real, en la vida... eh, no es tan así, hermano, justo. Creo que Muy debemos bien, ampliar la muy idea. bien, muy bien. Bien, hermanos, miren, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que está en la Biblia, por supuesto, ¿no? Para que respetemos y temamos a Dios, ¿no? Porque no es un asunto de que nosotros podamos manejar las cosas de Dios. Se le ocurrió, pues, a María, la hermana de Moisés, cuestionar, así como muchos hermanos pueden estar cuestionando las cosas de su manera. Y también su hermano Aarón. No, las cosas no son así. ¿Acaso nosotros también no podemos ser así? ¿Qué cosa acaso tú solamente, Moisés, te haces el querido? Que nosotros también podemos hacer, nosotros también estamos sirviendo y todas cosas cuestionar. Qué terrible, hermanos, delante de los ojos de Dios. Hermanos, María, Dios le castigó ahí, un juicio hizo Dios, lo convirtió en leprosa, desde su cabeza a los pies blancos, ya carne, cocinada, ¿no? Leprosa. Y hermano, Moisés oró por su hermano, por favor, Señor, cúrale. No, 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 le dice Dios. No, por lo menos tiene que estar ahí, así, porque esas cosas, ¿no? Ese atrevimiento, hermanos, de hacer las cosas humanamente es terrible, hermanos, delante de Dios, ¿no? Y hay gente así, hermanos y hermanas, que se atreven, pues, a hacer las cosas así, a su manera, ¿no? Si Dios ha Hermano dicho justo. que los profetas van a ser varones, o digo, no los profetas, sino los sacerdotes van a ser varones, entonces, ¿por qué una mujer va a tener que decir, no, pero ¿por qué? Y yo también puedo ser sacerdote, ¿no? Como en el tiempo antiguo me estoy imaginando, ¿no? Entonces sería lo más terrible, pues, ¿no? Eso sería una rebeldía tremenda. Entonces, cuando Dios elige, ¿no? A varones con un rol, como también lo ha hecho, ¿no? Para engendrar hijos, digamos. Entonces, no, la mujer dice, no, 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 puedo ser varón, pues no, yo puedo hacer las cosas así que, bueno, o al revés también, ¿no? El varón quiere ser como mujer. Entonces, la mujer va a dar a luz los hijos, pero el varón no, pues. Entonces, Dios hace las cosas como Él dice y en su palabra está bien claro las cosas. Cuando nos salimos a lo que piensa el hombre, a la filosofía humana, o sea, a abrir la mente, decimos eso nosotros, o sea, aperturar. Entonces, ahí es donde los perdemos, hermanos, y eso es, hay que tener mucho cuidado. No, es que las cosas de Dios no podemos hacerlo humanamente, ¿no? Bueno, mejor es entender lo que está diciendo Dios y hacer las cosas así. Sí, ahora el tiempo ya nos ha ganado. Hermano Waiki, querías participar. Brevemente, a ver, y lo leemos y terminamos. A ver, El hermano bueno, No, Raúl parece. hermano justo. sí, Simplemente quería decir, ¿no? El dueño de la rebelión, el señor de la rebelión es pues Satanás, ¿no? Y siempre va a querer un deseo, no sé, en alguna mujer y va a decir, no, yo también quiero ser pastor, siempre va a haber eso. sí, pues, sí, 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 así es. Muy bien, hermanos, voy a terminar leyendo ya, dice aquí. Bueno, aquí creo que me quedé, ¿no? Los primeros adventistas encontraron respuesta en Efesios 4:13 y la compartieron mediante una historia sobre el capitán de un barco que está obligado a seguir las instrucciones provistas para un viaje. Bueno, no sé cómo sucede esto, pero ahí es como un relato, ¿no? De algo que ha sucedido, pues están en ese conflicto también los hermanos de ese tiempo. Entonces están viendo ahí, ¿no? Instrucciones, dice aquí, o bueno, está hablando así de la historia de un capitán de un barco. Capitán de un barco que dirige, ¿no? O sea, encaminar un barco, pues el capitán, ¿no es cierto? Y está obligado, pues, a seguir las instrucciones provistas para un viaje. Vamos a pensar que esas instrucciones son las que Dios nos da a través de la Biblia. Y nosotros como capitán, digamos, aunque no somos capitán, pero de todas maneras, así no, estamos obligados los líderes a ceñirnos a lo que dicen las escrituras, a lo que dice la Biblia. Y dice, a medida que el barco se acercaba al puerto, el capitán descubrió que las instrucciones, dice, le informaban que un piloto subiría a bordo para ayudarlo a conducir el barco. Bueno, entonces se le dice, va a subir un piloto, te va a ayudar en la dirección en conducir el barco.
Muy bien. Para mantenerse, dice, fiel a las instrucciones originales, ¿no? En este caso, por decir la Biblia, que es las instrucciones originales, debía permitir que el piloto subiera pues a bordo y obedecer las instrucciones adicionales que se le indicaban. Bueno, aquí, ojo, hermana, está hablando de instrucciones adicionales que se le indicaron. Hay un libro, yo estoy comparando con el libro original, que es la Biblia, pero hay algún profeta que puede ingresar, digamos, como ese piloto para ayudar a manejar el barco y puede haber algunas instrucciones adicionales. ¿A qué se está refiriendo? Entonces la pregunta, hermanos, ¿quién ahora presta atención a ese libro de instrucciones originales? Entonces aquí está haciendo una pregunta. ¿Quién hace caso a lo que dice la Biblia, ¿no? Es el libro original. Ya, ¿los que rechazan al piloto o los que lo reciben como les instruye ese libro? Esa es una pregunta, no lo logro entender bien, pero más o menos como que tratando de cuestionar tal vez, ¿no? A la labor de la hermana Elena G. de White, ¿no? Bueno, no sé, hermanos, pero a ver si alguien participa, pero lo que yo voy entendiendo, hermanos, es de que, yendo al grano, que la hermana Elena G. de White no está puesta por Dios ahí para cuestionar lo que dice la Biblia, ni tampoco añadir cosas a lo que dice la Biblia, ni quitar nada de lo que dice la Biblia, sino ella aclara las cosas más bien de la Biblia para que se dé su entendimiento. Porque ¿qué pasa? A ver que la hermana encuentre a alguien un texto de lo que ha escrito en Espíritu y Profecía, que no se debe guardar sábado, sino domingo. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué haríamos? Entonces desechamos pues, esa profecía completamente falsa. Estaba engañando. Pues, ¿cómo va a decir eso? Está en contra del mandamiento de Dios. No puede añadir nada, ni tampoco quitar nada. Si eso estuviera haciendo, pues, entonces uno tiene que desechar completamente. Entonces, ahí había ese conflicto, hermanos, ¿no? Ese conflicto. Entonces, nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo y su palabra, la Biblia, que es palabra de Dios, inspirada por Dios. La Biblia tiene por autor a Dios, aunque ha usado a personas, como estamos estudiando esta carta escrita por Pablo, pero inspirada por Dios, por eso está dentro de la Biblia, ¿no? Bueno, eso es importante, hermanos. Si algún comentario quieren hacer, alguna pregunta, lo hacen también, hermanos. Terminaré leyendo, hermanos. Debemos tener cuidado. Sí, Es hermanita. inspirada también por el Espíritu Santo todo lo que ha escrito nuestra hermana White, ¿no? Claro, claro. Que, Entonces, ujú, pero hay que analizar, hermana, todo escrito, hay que sí, analizar, ¿no? Entonces, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿no es cierto? sí, Entonces es importante. Por ejemplo, nuestra hermana Juan antes comía chancho. Ella comía chancho, o sea, cosas así. ¿Acaso guardaba ella sábado? No, no guardaba. Entonces, poco a poco, como ser humano, con la instrucción que Dios le da, entonces, incluso respecto a la alimentación, ahí está el régimen alimenticio, y entonces aprende pues las cosas. También después guarda el sábado también. Entonces, uno tiene que hacer un análisis, ¿no? ujú, De la persona, nuestra hermana White, ¿no? Y cómo lo usa. Y los escritos también uno tiene que hacer ese análisis, ¿no? Comparar con lo que dice la Biblia. Debemos tener cuidado al identificar a los pastores y maestros evangelistas. Y ya que, hermanos, pensamos en estos cargos dentro de nuestro propio contexto, de repente nosotros estamos pensando en nuestro contexto y época, ¿no? Hasta donde se puede comprobar en los días de Pablo, hermanos, todos estos habrían sido líderes laicos que servían en los hogares, iglesias de Éfeso. O sea, los primeros cristianos, hermanos, estarían reunidos pues en las casas. Esas casas serían como iglesias, hermanos. Y los líderes eran hermanos también, pues no eran otros, ¿no? Sino que los que aceptaban a Jesucristo, pues se hacían cristianos, de ahí saldrían pues los líderes, ¿no es cierto? Ahí estaban lógicamente los apóstoles liderando también, y aparece ahí Pablo también, y así, muchos otros también habían, hermanos, ¿no? Que lo menciona la Biblia.
Y prueba de que la iglesia original, hermanos, fundada por el Señor Jesucristo, dice ahí en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, hermanos, real sacerdocio. Entonces, aquí está haciendo referencia, hermanos, a que nosotros somos linaje escogido. O sea, Dios nos ha escogido, hermanos, ¿no? Real sacerdocio, en este caso, pues la tarea que antes hacían los sacerdotes, entonces la hermandad también hace, ¿no? De, llevar también, de servir a Dios, ¿no? Nación santa, hermanos. Entonces, el pueblo, la iglesia es pues una nación santa también, ¿no? Pueblo adquirido por Dios, ¿no? Su sangre nos ha adquirido, ¿no? Para que anunciéis, ¿para qué? Hermanos, estamos para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Entonces, ¿para qué estamos en esta tierra, hermanos? Dios nos ha elegido para anunciar, pues, las virtudes de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha sacado de las tinieblas, ese es nuestro testimonio, y nos ha puesto, pues, ahora a su luz admirable. Bueno, eh, dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, bueno, acá no sé, habría también templo, hermanos, para los cristianos, y perseverando unánimes cada día en el templo, o tal vez en la sinagoga misma, ¿no? Y partiendo, dice, el pan en las casas, ahí está, hermanos, casas, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se reunían también en las casas, ¿no? Los grupos pequeños que ahora los llamamos así. Y en Hechos 2:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Está hablando de un Juan que tenía sobrenombre Marcos, un hermano, donde muchos estaban, dice, reunidos orando. O sea, en la casa estaban pues reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. O sea, en la casa se reunían para orar, como ya lo hemos mencionado. Originalmente así era, ¿no? Y en Isaías 5:4 lee, dice esto, ¿no? ¿Qué más, dice, se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Miren esta pregunta, hermanos. Y si uno lee este capítulo 5 de Isaías, hermanos, está hablando de una persona que tiene una viña, que lo cultiva, saca las piedras, planta en su viña las uvas, ¿no? Entonces, lo cerca, todo lo hace, ¿no? Bonito lo hace, ¿no? Y le da su agua, todo, ¿no? Entonces, pero esperaba pues en un fruto correcto. ¿Y qué cosa da? Uvas silvestres, las uvas. Mira, como esperando yo que diese uvas, y ha dado uvas silvestres. Y está referido también a nosotros, hermanos. Que Dios nos ha elegido, nos ha sacado, nos ha cultivado todo, ¿no? Nos da todo conocimiento. Pero como resultado nosotros no somos lo que Dios esperaba. Somos uvas silvestres, ¿no? Otra cosa. Entonces dice la pregunta, ¿qué más había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Todo ha hecho Dios, todo, pero el resultado no es lo que Dios esperaba. ¿Qué más podía haber hecho? Piensa, dice ahí, en este versículo, en el contexto de lo que Dios nos ha dado en el ministerio de Elena de White. ¿Cómo se aplica? Dice eso. Hermanos, Dios ha puesto, personalmente yo digo no, ha elegido a esta hermana, a Elena de White, ¿no? Y lo ha utilizado como instrumentos y ha escrito, ¿no? Muchas cosas inspiradas por Dios y hermanos para nuestra instrucción, específicamente para la Iglesia Adventista Séptimo. No para todos, sino para la Iglesia Adventista Séptimo, porque hay llamadas de atención justamente para la hermandad, para los dirigentes, los pastores, dentro de la Iglesia Adventista, ¿no? Si uno lee todo ello, se instruye. Pero estos libros, hermanos, del Espíritu de Profecía, que ha escrito en Manahuay, lo leen otras personas, hermanos. Y en la ciencia, a los adelantos que van descubriendo, pues es en base también pues a los conocimientos que Dios le ha dado a esta hermana. Y nosotros, los hermanos, de repente de la iglesia, ni siquiera de repente lo hemos leído los libros de la hermana White.
Y son mensajes que Dios nos está dando específicamente a nosotros, los hermanos. O sea, en otras palabras, no sé cómo nos sentiríamos si nosotros damos más instrucciones a nuestros hijos, ¿no? Para que resulten bien. Y no nos hace caso, pues nada, las instrucciones que se le da. Más o menos esa idea ahí, ¿no? Y, y bueno, hermanos, yo no sé qué dicen ustedes. Yo no sé si ustedes han leído los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Personalmente, yo al conocer todo esto, no sé, he empezado a leer los libros cuando me entregué nada más a Dios. Ahí un hermano tenía todos los libros que me prestaban, uno, otro y otro libro, y así en uno, dos días un libro terminaba, otro, entonces así, y así, leía todo lo que Yo, podía. hermano, justo a esta edad que Mm, tengo, hermano mío, no tanto, hermano, porque no, y la hermana Juez comenta, ¿no? Dice, es una luz menor, ¿no? Que cuando no entiendes algo es lo que acudes, pero como todos estamos, y yo estoy entendiendo la palabra del Señor según el Espíritu Santo, entonces no tengo necesidad de leerlo, pues. Así pienso, ¿no? Y de repente estoy haciendo mal, hermano, ¿no? ah, sí, pues, hermanos, Hermano, justo usted hizo un sí, comentario muy acertado con mm, respecto al trabajo de la medicina que se practica ahora. Es solo para aliviar, pero la enfermedad continúa. En cambio, en los libros de la hermana de White, eh, basado en los remedios naturales, es un estilo de vida diferente que debemos de nosotros de seguir. Entonces, a veces puede haber, hay dones que tiene el hombre común que el Señor da, pero que si no se hacen según la voluntad de Dios, dan frutos que son uvas silvestres, como usted dice. Entonces, es verdad, y así sucede en todos los ámbitos. Puede suceder también en el ámbito de la iglesia. Entonces, por eso es que aparece esta hermana a veces, ¿no? Una persona sencilla y mujer todavía, que representa la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que ser humildes, tanto hombres como mujeres, para entender mejor lo que el Señor nos quiere decir. amén, amén, hermanos. Sí, pues, hermanos. Entonces, bueno, se podría comentar mucho de los escritos de la hermana White, pero inspirados por Dios, hermanos. Que pues es una maravilla, pues, hermanos, ¿no? Pero ya no hay tiempo, hermanos. Tal vez solamente quisiera mencionar respecto al ministro de Educación de Argentina, que fue invitado allá a la universidad de la Iglesia Adventista para que dé una charla, ¿no? Algo, lo invitaron. Y entonces él sabiamente dijo, pero yo no conozco, pues, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Denme, pues, algún libro siquiera para que yo pueda conocerlos, saber a ustedes qué piensan ustedes, así. Y entonces ahí, pues, estuvo en la noche, él pudo leer un libro y toda la noche lo leyó, pues, un libro todito de tapa a tapa, la educación, ¿no? La educación es un libro escrito por la hermana White. Y este ministro de Educación, ¿no? Hace tiempo, ¿no? De este ministro. Entonces, dice Pedro, ¿quién es esta hermana Elena G. de White? Él quería conocer a esta hermana, ¿no? Decía, pero si esto se aplicara en la educación, ya sería lo máximo, pues no, esto está por encima de todo conocimiento que se tiene. Entonces, quiero conocer a esta hermana. No, él se ha escrito en 1800 y tantos, dice, no puedo creer, dice, que haya escrito en ese tiempo. Bueno, el testimonio, ¿no? De ese ministro. Entonces, a ver, quiero saber más, ¿quién es esto? Quiero saber. Entonces, le han dado el conflicto de los siglos, todo, ¿no? Para que lea así lo que es historia, ¿no? ¿Quieres conocer la historia de este mundo? Así, a ver, y ahí le dieron conflictos y estaba leyendo, pues, y hermanos, pues cuando uno lee estos libros son, no, como diríamos, como una luz que te hace ver la Biblia de mejor manera, ¿no? Logras entender y así pues él estaba entendiendo. Hace mucho tiempo es el testimonio de este ministro de Educación de Argentina, ¿no? Que dio una charla, ¿no?
Y así pues, ¿no? De todo. Si uno lee, pues el asunto, hermanitos, es de que hay que poner en la práctica todo lo que se dice. Y respecto a la alimentación, hermanos, otro testimonio podría decir de un hermano que escuché aquí en Lima, en la predicación, un terapeuta, psicólogo adventista, no ya de edad y todo eso, ¿no? Entonces, él estaba con cáncer terminal y ya se iba a morir. Pues, entonces el hermano dijo, Señor, pues quiero descansar, hazme descansar y punto, ya. Ya está, ya he cumplido mi función, mi labor, Señor, ya quiero descansar, ya. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que el Señor le cura, pues, sano, ¿no? Para admiración de todos los médicos y todo, de la noche a la mañana, sano, sanito, completamente sano. Entonces él es consciente de que si se ha enfermado, era por su alimentación, pues por su régimen alimenticio. Y entonces ahora sanito, él está en esa lucha de tratar de comer las cosas sanas, ¿no? Para mantener la salud que Dios le ha dado vida, pues hermanos, Dios hizo un milagro en su vida. Él predicó eso, ¿no? Dando su testimonio, ¿no? Uno de estos sábados. Bueno, hermanos, es así. Si nos enfermamos es porque nosotros no estamos leyendo, y si estamos leyendo, no lo estamos poniendo en la práctica, pues, por ejemplo, estos libros de régimen alimenticio. Y en todo aspecto, ¿no? De la vida humana, pues ahí están los libros escritos. No sé cuántos libros ha escrito nuestra hermana, pero lo ha inspirado Dios, pues porque esta hermana ni siquiera tiene segundo de primaria, creo, ¿no? Y era una mujer enfermiza, pero sin embargo, pues todo eso, pues, ¿de dónde viene? Dios, pues Dios le ha guiado. Nos vamos a despedir, hermanos, porque el tiempo ha pasado y después seguiremos comentando más de esto, hermanos. Voy a pedir a ver algún hermano o hermana que está dispuesto ahí para despedirnos con la oración. Tome el micro y despídanos con la oración. Hermano Justo, yo oraré. Por favor, hermana, despídanos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado es tu santo nombre en esta mañana, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti, Padre mío. Te agradecemos de haber aprendido más y más, Señor, de tu santa palabra. Graba pues en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para hacer uso de ello y impartir por doquier tu palabra para que el mundo te conozca, Señor, y tu venida ya sea pronto. Padre mío, despídanos ahora, Señor, a nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Dios mío, bendícele todo y todo sea tu santa voluntad y no a la nuestra. Y que podamos prepararnos también para el día de mañana, Señor, el día de hoy. Bendice a Sarita, Señor, que está en recuperación. Dios mío, tú eres el médico de los médicos, el médico verdadero. Y a todos nosotros aquí en la plataforma adolecemos de una y otra. Señor, de repente espiritualmente, físicamente, tú eres el Padre Todopoderoso. Gracias, Padre. Despídanos ahora a nuestros trabajos, en nuestros quehaceres. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los Amén. bendiga grandemente. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana, hermano Marcelino.